Buenas noches a todos. Hoy comenzamos nuestro primer programa de televisión abierta y también las transmisiones por el canal de YouTube de Salud Here. Vamos a desarrollar diferentes temas de interés relacionados a las personas mayores. Para esto nos van a acompañar diferentes profesionales, tanto de la región como también extranjeros, a fin de promover el cuidado de las personas mayores, la autovalencia, la funcionalidad y por sobre todo crear en toda la comunidad, ¿no es cierto?, la concientización de mantener una vida saludable, manteniendo una alimentación equilibrada, el ejercicio físico, ¿no es cierto?, y prevenir el deterioro cognitivo. Vamos a dar primero las gracias al canal TV8 por permitir abrir este espacio tan importante para la comunidad, que es este programa que para nosotros como equipo es muy importante porque vamos a desarrollar contenido de gran importancia para el cuidado de las personas mayores. Así que vamos a dar la bienvenida a este primer capítulo, Envejeciendo con Salud Here. Y para comenzar, bueno, vamos a tocar un poquito del tema que es lo más importante, que corresponde, ¿no es cierto?, a las personas mayores. Bueno, como ustedes saben, Chile es un país envejecido, ¿no es cierto? Y eso se vio demostrado en el censo del año 2017. Hay ciertas regiones, obviamente, que tienen mayor cantidad de población, como la región metropolitana, Valparaíso y la región del Biobío, y eso también ha generado un impacto en la economía, ¿no es cierto?, a nivel social, a nivel de salud, por sobre todo, ¿ya? Y bueno, en relación al tema de hoy, vamos a tocar la depresión en las personas mayores, que es una patología sumamente frecuente y muy mal diagnosticada, y que eso también genera un impacto en la calidad de vida de las personas, porque eso lleva a otras enfermedades, como por ejemplo la demencia y también otros síndromes geriátricos que vamos a ir tocando y desarrollando dentro de este programa. Y algo que también es sumamente importante es el suicidio, que también lo vamos a tocar acá, y la relevancia de este diagnóstico o de la depresión que al ser maltratada o subtratada, ¿no es cierto?, puede conllevar a generar, ¿no es cierto?, un tratamiento inadecuado y que finalmente ocasione un suicidio y que se da generalmente más en los hombres, según los últimos estudios que se han realizado en el año 2019. Bueno, a partir de esto entonces, la depresión siendo más frecuente en mujeres, ya que corresponde a un 10% aproximadamente, y en los hombres, hoy día nos acompaña para tratar este tema tan relevante el doctor Hernani Pradenas, que nosotros ya nos conocemos con el doctor porque anteriormente habíamos trabajado juntos en un conversatorio a través de nuestro Instagram de Salud Here, y él es médico general de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, diplomado en psicogeriatría de la Sociedad Chilena de la Salud Mental, médico del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico del Sur, y además él hace consulta como médico general, ¿no es cierto? Sí, estoy muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno, doctor. Nosotros estamos muy agradecidos también por haber acogido esta invitación como panelista de nuestro programa, que va a ser transmitido por el canal TV8 y a través también del canal de YouTube de Salud Here. Bueno, todos los capítulos de Salud Here vamos a tener un espacio que va a reflejar las inquietudes de la comunidad y va a ser la pregunta del día. Y con eso vamos a comenzar este primer capítulo de Envejeciendo con Salud Here y vamos a escuchar entonces esta pregunta que es una inquietud, ¿no es cierto?, que tiene relación con este tema, que es la depresión de la persona mayor. Así que escuchémosla con atención, Doc, y ahí comenzamos nuestro programa. Hola, soy Marlene, tengo 65 años y necesito hacer una consulta. ¿Cómo se puede evitar la depresión? Bueno,
Vamos a contextualizar primero la situación de nuestro país y de Latinoamérica en relación a la depresión. ¿Cómo estamos los chilenos y cómo está la población latinoamericana en relación a este tema? Bueno, los chilenos tienen una tasa más o menos de un 6,2% entre los 65 y los 74 años de depresión y alrededor de un 3% sobre los 75 años, por lo que es un problema frecuente. Es un problema con el que uno se va a encontrar en la consulta y no solamente porque sea un problema frecuente en las personas mayores, sino porque las personas mayores se están haciendo cada vez más frecuentes, ¿cierto? En la población. Hay un cambio demográfico que se viene con fuerza, sobre todo en Chile, considerando que países como Chile tienen un cambio demográfico que se considera acelerado. Están en una etapa de transición demográfica avanzada, teniendo un índice de crecimiento del 1%. Así, de la misma forma, se encuentra Uruguay y Argentina, con una natalidad y una mortalidad que se encuentra baja. Por lo tanto, es un problema frecuente, es un problema con el que médicos que se dediquen o no al área de salud mental se van a encontrar, incluso médicos que no estarían asociados, ¿cierto?, a las consultas psiquiátricas, como podría ser la traumatología, ya que los pacientes mayores no necesariamente tienen una expresión emocional tan marcada como en edades más tempranas, sino que tienen quejas somáticas, que eso es lo que los llevan a consultar inicialmente y no necesariamente la tristeza, que es el síntoma cardinal de la depresión. Exacto, es bien frecuente. Bueno, como puerta de entrada ya sabemos que la atención primaria es donde se pesquisa primero a las personas mayores, ya porque cerca del 90% de las personas mayores están inscritas en FONASA, por lo tanto hacen uso, ¿no es cierto?, de la atención primaria. Y ahí es donde también hay como ciertas quejas que han habido, ¿no es cierto?, de algunos investigadores o científicos que también estudian el tema de la depresión y plantean, ¿no es cierto?, que de repente hay un poco de abandono en relación a las personas mayores en ese tema. Y doctor, pero para definir bien qué es lo que es la depresión, porque uno habla de depresión y dice, ah, no estoy triste, está con depresión, dice. ¿Ya? Entonces yo creo que para poder comenzar, ¿no es cierto?, ¿qué es la depresión como trastorno, como síndrome geriátrico, que también se considera, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la psicogeriatría? La depresión no sé si se considera tanto como un síndrome geriátrico. Los síndromes geriátricos, ¿cierto?, son síndromes que se asocian a otros síndromes geriátricos, aumentan la prevalencia de otros síndromes geriátricos y además están asociados a la población mayor. En cambio, el episodio depresivo no necesariamente es un problema específicamente del adulto mayor, a pesar de que sí es frecuente y además puede producir complicaciones en otras patologías, no necesariamente de salud mental. Si uno tiene que definir qué es lo que es un episodio depresivo versus la tristeza normal, yo creo que la principal característica es la proporcionalidad de la emoción. A todos mis pacientes me gusta mucho explicarles que las emociones negativas, la tristeza, la ansiedad, no son emociones patológicas. Sentir tristeza, sentir ansiedad ante una situación adversa no es patológico si es que es proporcional, ¿ya? Cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, estamos hablando de que esta tristeza sobrepasa ciertos límites, volviéndose un trastorno y comprometiendo la funcionalidad del paciente. Específicamente las personas mayores se compromete, ¿cierto?, su función cognitiva, empiezan a tener más quejas somáticas eh, y les deteriora su calidad de vida. Claro, yo creo que también ahí hay que, bueno, hay que considerar que hay muchas personas que viven solas, ¿no es cierto?, personas mayores, pero también hay personas mayores que viven, ¿no es cierto?, con la familia. Entonces yo creo que ahí es donde la familia tiene que estar alerta, ¿no es cierto?, cómo darse cuenta de estos cambios que en el fondo están llamando la atención y que es por algún trastorno o trastorno de ánimo o de depresión. Eh, ¿Hay algún ciclo de la depresión que nos pueda como explicar, doctor? Como, no sé, por Como una ejemplo, como historia tú decías natural. ahora, el problema físico que te podía llevar no sé, a una depresión. Por ejemplo, una caída, que muchas veces hay adultos mayores que se caen y finalmente empiezan a tener miedo, ¿no es cierto?, después de las caídas.
¿Cómo lo podríamos explicar ahí? Bueno, en el caso de los pacientes mayores que tienen episodios depresivos, habitualmente tienen algún antecedente familiar de depresión. Además del antecedente familiar, que no siempre es cierto, salta a la luz con tanta facilidad, uno puede ver algún estrés agudo o crónico al que está sometido el paciente y gatilla los síntomas de depresión. El síntoma cardinal de la depresión, que es la tristeza, no es tan frecuente en las personas mayores ni lo refieren como primer síntoma al momento de la consulta. Por eso es frecuente que consulten más en atención primaria, con médicos generales o con otro tipo de especialidades, pensando en que su molestia es principalmente somática. Es bueno desmitificar que no es normal que nuestras personas mayores tengan una tendencia mayor al aislamiento, ¿ya? O sea, cuando un paciente o una persona mayor empieza a aislarse, empieza a sociabilizar menos, tiene pérdida del apetito, se queja de que no puede dormir bien, está más lento, se siente fatigado, se queja de que se le olvidan más las cosas, son cosas que nos tienen que llamar la atención y probablemente pedir que sea la persona evaluada por algún médico, considerando que no necesariamente puede ser un episodio depresivo, sino que también puede corresponder a causas médicas, que es muy importante evaluarlo, ya que los síntomas depresivos no necesariamente pueden corresponder a un episodio depresivo mayor, pueden corresponder a un hipotiroidismo, a una anemia, a uso de demasiados fármacos, es cierto, los pacientes que utilizan muchos corticoides o medicamentos antihipertensivos como beta bloqueo, tienden a tener disminución, ¿cierto?, de su cognición, tienden a tener quejas cognitivas subjetivas y síntomas depresivos, por supuesto. ¿Qué cosas pueden gatillar una depresión en una persona mayor? Están los problemas sociales que conocemos, ¿cierto? Las personas mayores tienen problemas socioeconómicos que son más prevalentes en esta población. El problema de las pensiones no es una sorpresa para nadie. Las personas mayores tienen a veces más dificultad para desenvolverse de forma normal e ideal, como en otros países desarrollados, no hay una forma de transporte y las ciudades no son tan amigables para los pacientes. El aislamiento social es impuesto, ¿cierto?, durante la pandemia de la COVID-19 también ha sido un gatillante de episodios depresivos y de síntomas ansiosos, no necesariamente en personas mayores, sino que también en personas más jóvenes. El cambio de domicilio, que es una causa frecuente no solo de síntomas depresivos, sino que también de síndromes confusionales agudos, es también un gatillante frecuente en las personas. Y por último, pero mucho más frecuente y más importante destacar, las patologías dolorosas, los pacientes, las personas mayores que sufren de alguna artrosis o algún dolor crónico o que están cursando con ya su pérdida de autonomía, o incluso personas mayores que ya están en etapas iniciales de un deterioro cognitivo, eh, pueden tener una percepción, ¿cierto?, de esta pérdida de habilidades y sentirse, por supuesto, deprimidos por lo que están cursando. Bueno, y también yo creo, como para agregar, está el nido vacío, ¿no es cierto? Y la pérdida de algún familiar cercano, ahora sobre todo con la COVID, ¿no es cierto? Que ha hecho que muchas familias han sido desarmadas prácticamente por el COVID. Yo creo que eso también ha impactado mucho a las personas mayores y como tú señalabas también, las cuarentenas, ¿no es cierto?, que vivimos el año pasado, que eran cuarentenas muy extendidas por muchos meses, donde estabas en este proceso de aislamiento, donde muchas personas mayores dejaban de hacer actividades, ¿no es cierto?, por estar en su casa. Y todo eso ha traído un impacto, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo puede generar en la familia un impacto en ya tener una persona mayor con depresión? ¿Qué condiciones se pueden generar dentro de la dinámica familiar? Bueno,
Dentro de las cosas que producen un episodio depresivo son alteraciones cognitivas que se ven en personas más jóvenes y en las personas mayores se acentúan mucho más. De hecho, existe el síndrome, ¿cierto?, de la pseudodemencia depresiva, que son pacientes que cursan con una especie de demencia que en realidad tiene estudio de organicidad negativo y que mejora con el uso de antidepresivos. Eh, ¿Cuál sería el impacto que tienen las familias? Por supuesto, un aumento de la dependencia de otras personas y que no es un problema menor considerando el cambio demográfico que está viviendo el país. Ya hoy la cantidad de cuidadores informales que tienen los pacientes mayores va en disminución y probablemente en el 2030, en el 2040, la cantidad sea demasiado insuficiente. Probablemente las personas que estén en edad de poder cuidar a un adulto mayor estén en etapas laborales de su vida y no necesariamente estén en condiciones de cuidarlo. Entonces yo creo que el principal impacto sería la necesidad de mayor cuidado de nuestra persona mayor y para el mismo paciente su propia pérdida de la autonomía. Claro, bueno, el hecho de que haya disminuido la natalidad, ¿no es cierto? Y que finalmente nosotros en tiempo más vamos a ser las personas mayores, claramente eso va a traer un impacto, como tú dices, el tema de la cuidadora, ¿no es cierto? Cuidadora informal que tampoco tiene los conocimientos a veces o las herramientas para poder cuidar bien a una persona, porque el tema de la persona mayor involucra mucho, ¿no es cierto?, muchos aspectos y ya teniendo una persona con depresión es también especial, ¿no es cierto?, el trato que hay que tener con ellos y también hay que estar mucho más pendiente porque según los últimos estudios las personas mayores tienen ya una alta tasa de suicidio, entonces tienen que estar como más ahí, ojo con eso. Eh, Ahora, como tú dices, de repente, de hecho, no es fácil detectar en las personas mayores lo que es la depresión. ¿Cómo se puede detectar la depresión en personas mayores así como tips, así como en la familia, por ejemplo? Si O los nuestro adulto cuidadores, mayor no tenemos empieza cuidadores que están... a comer menos, el paciente tiene menos energía, uno va a despertar, ¿cierto? La persona mayor ya en etapas de mayor dependencia, no, ya no se quiere levantar, no tiene ganas de salir a caminar, no tiene ganas de sociabilizarlo, viene a ver a alguien, no, hoy día no, estoy muy cansado, eh, que se queje de que no está durmiendo bien. Esos serían como los principales tips para detectar que el paciente está cursando con un episodio depresivo o en casos en los que los mismos pacientes se quejan de quejas cognitivas subjetivas, que empiezan a perder más cosas, se les olvidan más las cosas y se lo preguntan a su hijo, se lo refieren o a las personas con las que tengan una afectividad más cercana. En esos casos, no solamente hay que detectar cierto un episodio depresivo, sino que hay que realizar una evaluación porque algo le está sucediendo a nuestro paciente. Exacto. Claro, o sea, hay hartos aspectos que uno debe considerar en clínica, al menos nosotros, ¿no es cierto?, en el área más fonoaudiológica o más neurocognitiva, muchas personas llegan, ¿no es cierto?, señalando que hay problemas de atención, de memoria, que se le olvidan las cosas, y ahí uno empieza después a hacer como más indagaciones, ¿no es cierto?, y se empieza a dar cuenta que esta persona mayor a lo mejor no es que tenga una demencia, no es que tenga, ¿no es cierto?, un deterioro cognitivo, sino más bien está cursando con una depresión y eso le está condicionando a estos signos clínicos, o síntomas clínicos que pueden llevar a una depresión. Doctor, nos vamos a detener entonces acá y para que tú hagas como un listado, no sé si se puede dar un listado como de los signos o síntomas clínicos que se pueden manifestar en las personas con depresión. Por supuesto. Cuéntanos. Los síntomas de depresión serían disminución del apetito, insomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpabilidad, disminución de la capacidad para concentrarse o de pensar bien y las ideas de muerte recurrente. Esto además del síntoma cardinal, ¿cierto? Que sería la tristeza y la pérdida de placer con las actividades normales. Perfecto. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo, los cuidadores,
los familiares cercanos, los vecinos que están cerca de personas mayores que están ahí al cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener eso muy, muy en consideración. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en unos minutos más para seguir conversando con el doctor Hernani Pradenas. Así que espérenos, no se muevan del canal TV8 y volvemos en unos minutos más con Envejeciendo con Salud GER. En B612 Publicidad podrás encontrar las mejores soluciones publicitarias al alcance de tu pyme, emprendimiento o para regalar a quien tú quieras. Tenemos merchandising, souvenirs corporativos, poleras, polerones, tazones, choperos, jockeys, pendones, letreros, gráficas digitales, logos y mucho más. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como @B612 Publicidad o al WhatsApp +569 5454 8894. Y no lo olvides, tenemos envíos a todo el país. Somos B612 Publicidad. Hazlo diferente. Volvemos entonces de esta pausa comercial. Bueno, para los que se vienen reintegrando recién a nuestro programa, estamos con el doctor Hernani Pradenas. Él es médico general, trabaja en el Hospital Clínico del Sur y tiene una especialidad en psicogeriatría, y por eso hoy día estamos hablando sobre la depresión de las personas mayores. Y para retomar, doctor, en cuanto a las estrategias diagnósticas, porque si bien, por ejemplo, en el caso de nosotros como fonoaudiólogos, llega, ¿no es cierto?, esta persona mayor, nosotros le aplicamos estos protocolos, ¿no es cierto?, evaluamos las funciones cognitivas y todo, y después es seguro que nosotros, porque muchas veces el paciente llega solo a la consulta fono, entonces nosotros decimos, ya, lo vamos a derivar al doctor, al médico, ¿no es cierto? Y existen algunos protocolos, exámenes que se le realizan a las personas mayores para poder detectar la depresión, doctor, o no existe nada. Porque ahí yo creo que las personas se preguntan cómo uno sabe realmente si tiene o no tiene depresión y si es que vale la pena tomar fármacos, porque también hay que considerar que muchas personas no quieren tomar remedios o más remedios, ¿no es cierto? O que son medios reacios a que les traten, ¿no es cierto?, algún tipo de enfermedad geriátrica o psicogeriátrica. Bueno, la primera acotación es que yo tengo un diplomado en psicogeriatría, no tengo la especialidad de psicogeriatría, que es importante destacarlo. Y como estrategia diagnóstica, como un examen que uno pueda realizar para poder evaluar la depresión de los pacientes, lamentablemente no existe. En salud mental siempre yo les digo a mis pacientes, solo existe enfermedad mental si es que no hay exámenes alterados que puedan explicar esa alteración. Si hay un examen alterado que pueda explicar esa alteración, entonces no es un episodio depresivo. Si esto está inducido por algún consumo de sustancia, tampoco es un episodio depresivo. Eso es muy importante destacarlo, porque es poco elegante y mal visto tratar un hipotiroidismo con antidepresivos. ¿Qué es lo que uno habitualmente hace en la consulta? Por supuesto, la historia clínica. Una historia detallada. A mí me gusta conocer bien a los pacientes, preguntarles habitualmente de toda su vida, encontrar algunos trastornos, ver si hay episodios depresivos anteriores, ver que este paciente no tenga un trastorno bipolar, que requiera cierta una derivación a psiquiatría, ver que este paciente no tenga consumo de sustancias, que no sea un trastorno de personalidad, que te requiera un enfoque más psicoterapéutico, una historia clínica completa. A mis pacientes yo les hago examen mental, por supuesto, a través de la historia, pero también a los pacientes les hago examen físico completo. Es muy importante destacar que hay muchas neoplasias que cursan con síntomas depresivos.
No es infrecuente el paciente que cursó con un episodio depresivo, se le hizo completo estudio de organicidad, completo estudio de examen físico y estudio de organicidad, y después debutó con algún cáncer de páncreas. Lamentablemente no es infrecuente encontrarse con eso. Es por eso que el esfuerzo de encontrar una patología somática en estos pacientes es más intenso aún que en personas jóvenes. Después vienen los exámenes complementarios. En los exámenes complementarios habitualmente hablamos de un perfil general, ¿cierto? Ver que no haya una diabetes descompensada, ver que la hoja hepática se encuentre bien, no solamente porque hay alteraciones hepáticas que pueden producir síntomas depresivos, sino que porque necesitamos ver cuál es la reserva funcional de nuestro paciente para saber cómo tratarlo. Lo mismo con la función renal. Ver exámenes de vitaminas, pérdida de vitamina B12, déficit de vitamina D, que es muy frecuente en nuestra población. Y, por supuesto, VIH, VDRL y virus hepatitis en todos los pacientes, porque no se necesita un motivo para pedir esos exámenes. Todas las personas están en riesgo y aunque a algunas personas aún les sorprende, es muy frecuente encontrar estas enfermedades en adolescentes y en adultos mayores. Ese sería el primer enfoque. Lo otro que es importante destacar que las personas que tienen episodios depresivos tardíos tienen un riesgo cardiovascular en general aumentado. Hay una teoría que circula en el último tiempo que diría que al producirse daño cardiovascular y se producen estas ciertas microangiopatías que se pueden ver en resonancias cerebrales como aumento de la densidad en los cuernos periventriculares, ¿cierto? En los cuernos frontales y posteriores, que generaría una alteración estructural y funcional del cerebro, produciendo eventualmente síntomas depresivos o favoreciendo los síntomas depresivos en las personas mayores. Por lo tanto, una evaluación del riesgo cardiovascular yo creo que también es mandatorio, por lo menos a los que nos dedicamos a esto. No necesariamente tomando una neuroimagen, pero hay ciertos pacientes de los que igual se benefician de una neuroimagen. No hay que olvidar que muchos pacientes no tienen tristeza, no tienen anedonia, no tienen un episodio depresivo, sino que en realidad presentan abulia, pérdida de la voluntad, y en esos pacientes pueden estar cursando con una demencia frontotemporal. Entonces, en esos casos, en los que hay una sospecha de algo por el estilo, se puede solicitar una neuroimagen para poder corroborarlo. Esa sería como la estrategia diagnóstica que utilizo yo. Ya. Y respecto a la estrategia terapéutica, lo principal es psicoeducación, porque en realidad cuando nos dedicamos a manejar personas mayores, nuestro principal enfoque para empezar no es agregar fármacos. Habitualmente mis pacientes siempre se van de la consulta con menos fármacos, retiro todo lo innecesario, la aspirina, ¿cierto? Que no es, ya está demostradísimo que no sirve de prevención primaria. No es una intervención útil, es una intervención más dañina que protectora. Y en el caso de iniciar tratamientos, iniciamos tratamientos de forma más lenta que en las personas jóvenes. Titulamos con mayor lentitud, pero titulamos a dosis antidepresivas. Seguimos siendo igual de agresivos con el tratamiento y habitualmente utilizamos fármacos que tienen pocos efectos secundarios. Por ejemplo, el escitalopram. Y antes de que se me olvide, por supuesto, tomamos igual un electrocardiograma en el caso del escitalopram, que no es que hayan reportes de casos con esa droga, pero su droga madre, el citalopram, sí se asoció a aumento de la incidencia de arritmias que podían ser hasta fatales, ¿cierto? En pacientes que tuvieran un QT alterado, que es una de las ondas del electrocardiograma. Pero esa sería como la estrategia habitual. Iniciamos habitualmente con lo que tiene menos efectos secundarios, ¿cierto? Que sería los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, específicamente el escitalopram por las pocas interacciones que tiene con otros medicamentos. Y les explico que no son medicamentos que les vayan a producir adicción, les explico que no son medicamentos que los vayan a dopar, que son medicamentos que todo lo contrario, van a mejorar la atención, van a mejorar la cognición, van a mejorar la capacidad de memoria, que no se van a hacer dependientes de ese fármaco.
Y aprovecho también de desmitificar a los que sí deberían tenerle un poquitito más de miedo o reticencia, que son las benzodiazepinas, ¿cierto? Los fármacos que sí son sedantes, a los que habitualmente nuestra población no les tiene tanto miedo, lamentablemente. Doctor, ¿es común que las personas con depresión cursen, por ejemplo, con unas crisis de pánico? Por ejemplo, que de repente hay adultos mayores que se les entrega, no sé, voy a especular, un antidepresivo más un medicamento para las crisis de pánico, ansiedad y además un medicamento para dormir. ¿Es como común eso? ¿Es frecuente hacer esas combinaciones o no tanto? Lo ideal en un paciente mayor es monoterapia. De hecho, lo ideal es monoterapia. El estudio STAR-D, que es uno de los estudios más grandes en depresión que se ha hecho en el mundo, el primer paso de tratamiento es con monoterapia, porque una monoterapia con un antidepresivo como el escitalopram trata tanto síntomas depresivos como ansiosos, que son frecuentes de encontrar en conjunto, como una comorbilidad. Pero siempre Claro. uno intenta ir en monoterapia. Yo creo que es un error iniciar inmediatamente un antidepresivo asociado a un ansiolítico como una benzodiazepina. No es una conducta frecuente en mí. Recordemos, ¿cierto?, que son medicamentos extremadamente adictivos, las benzodiazepinas, tales como el diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam. Son medicamentos muy adictivos. A las 4 semanas ya se induce una cierta tolerancia al efecto, por lo tanto empiezan a necesitar más dosis, y en las personas mayores particularmente se asocian a mayor pérdida de habilidades cognitivas, a alteraciones de la memoria, y se asocian a lo más terrible, que son las caídas, que dígase de paso, en personas mayores se asocian a morbilidades muy altas. Una caída en una persona mayor puede complicarse con una fractura de cadera. Una fractura de cadera se puede complicar con la postración, y la postración se complica con la muerte. Entonces, el evitar una caída para nosotros es fundamental. Sí, de hecho es un tema que vamos a conversar ya en segundo, tercer capítulo del programa que tenemos ya organizado, porque claramente la caída sí condiciona a mucho a las personas mayores a aislarse, de hecho, y ya no querer compartir con la familia porque sienten mucho dolor, ¿no es cierto? Ya no se quieren levantar y ya las personas mayores empiezan a quedarse más en la cama, ¿no es cierto? Y El ahí síndrome empieza la post-caída. cascada del desastre, como se dice en geriatría, y ahí, obviamente, son otros temas los que se van generando ahí, como las lesiones por presión, por ejemplo, la sarcopenia, entre otros patologías, ¿no es cierto? O pluripatología. Bueno, tú nombraste una serie y una gama, ¿no es cierto?, de tratamientos que se utilizan para poder tratar a las personas mayores. Y bueno, según los estudios, ¿no es cierto? Y se dice que la depresión es causante de deterioro cognitivo. ¿Eso es mito o es realidad, según tu experiencia, doctor? Es una absoluta realidad. Eh, las personas mayores cursan con más quejas cognitivas que las personas más jóvenes con un episodio depresivo. Eso está más que claro. Las personas incluso a veces consultan no necesariamente por síntomas somáticos, que es lo más frecuente, o por síntomas depresivos como la tristeza, que es lo más infrecuente. A veces preguntan: doctor, se me están olvidando las cosas. Doctor, se me están perdiendo las cosas. Son quejas cognitivas, digamos, subjetivas, no quejas cognitivas objetivas. Eh, pero sí, es causante de deterioro cognitivo, no un trastorno cognitivo, en cuyo caso ya correspondería, ¿cierto?, a la categoría de una pseudodemencia depresiva. eh, Diagnóstico de exclusión por lo demás. Ujú. eh, pero sí, se asocia a quejas cognitivas de todas maneras. Doc, hay otro tema que también ha sido muy bullicioso en el caso de las personas mayores y bueno, según lo último que he estado revisando literatura y todo, eh, se estima que ha aumentado la tasa de suicidio en las personas mayores, sobre todo en las personas mayores de 80 años y particularmente de hombres de baja escolaridad, de sectores rurales y técnica de suicidio, ahorcamiento.
Eso es como lo que se ha dado más frecuentemente, según lo que revisé en literatura del No 2020. es descubrir la rueda, para Y nada. estas No es, son así, ¿cómo lo ven ustedes en este ámbito de la psicogeriatría, Doc? como te digo, lamentablemente no es descubrir la rueda, porque se sabe que las personas mayores con depresión tienen el doble de intentos de suicidio y además los pacientes mayores con depresión tienen más tasas de suicidio consumado. Por, por dar una estimación, por cada 2 intentos de suicidio de una persona joven, va a haber un intento de una persona mayor, pero uno se consumó. Tienden a avisar menos y particularmente los hombres, más o menos un doble que en el caso de las mujeres, tienden a tener más suicidio consumado y por métodos violentos como ahorcamiento o el uso de armas de fuego. Claro. De hecho, es algo que yo pregunto con alta frecuencia el acceso a armas. Uno se encuentra con la sorpresa. Recuerdo un caso de un paciente que consultó conmigo porque lo encontraron comprando un arma. Wow. Entonces, es frecuente y hay que estar muy atento a los síntomas suicidales. No temer el preguntarlos, está más que demostrado. Muchos estudios demuestran de que preguntar por ideación suicida no induce suicidabilidad. Al contrario, nos permite intervenir. Sí, yo creo que ahí es donde también hay que estar alerta cuando uno hace la anamnesis, creo yo, pesquisar como todos esos aspectos, como dices tú, es preguntarle, de hecho, si es que tiene un arma en la casa y creo que no es algo malo porque eso también puede llevar a algún Porque pensamiento. permite intervenir. Exacto, exacto, Porque claramente. permite intervenir, porque si tenemos una persona con un episodio depresivo mayor y sabemos que hay acceso a armas, o sea, el acceso a armas se tiene que eliminar, porque Claro. sabemos que nuestras personas mayores pueden no avisarnos ante la ideación suicidal. Sí, de todas maneras. Bueno, y para ir redondeando ya esta ronda de preguntas que hemos realizado, ¿no es cierto? Y esta conversación que hemos llevado a cabo, eh, ¿cómo podemos generar adherencia en el tratamiento de las personas mayores, sobre todo cuando de repente son reacias a tomar medicamentos o seguir al pie de la letra un tratamiento psiquiátrico, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, en este caso, tú como médico, cómo puedes generar la adherencia a estos tratamientos tan igual, que son bastante fuertes, ¿no es cierto?, para las personas mayores y también para la familia que tienen que asumir, ¿no es cierto?, esta, entre comillas, responsabilidad. La verdad es que no es un gran problema el encontrarme con inadherencia al tratamiento en personas mayores, por lo menos en la corte que entra a mi consulta. Eh, Principalmente por dos cosas. Yo diría que las personas mayores tienen una cierta costumbre o ya tienen asociado el hecho de que tienen que consumir sus medicamentos a diario para otras patologías. Entonces se agrega esta misma costumbre, pero para otra patología. Efectivamente, hay muchas personas que tienen reticencia a iniciar fármacos de salud mental, pero eso se soluciona, como yo te digo, con psicoeducación, educando sobre el efecto de los psicofármacos, educando sobre cuáles son los efectos secundarios. Yo a mis pacientes les explico efecto por efecto que van a sentir, cuándo los van a sentir, cuándo tienen que estar atentos, si esos efectos son transitorios o no, si ameritan cambio de estrategia y soy muy honesto con los síntomas secundarios que van a tener. Yo les explico, un paracetamol tiene efectos secundarios, por lo tanto, cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Les explico también cuáles son los medicamentos más peligrosos para ellos y, y esa es la principal estrategia que utilizo yo, educarlos. Ahora, si me dices si son realmente inadherentes, lo que a mí más me gusta de trabajar con personas mayores es que el adulto mayor es agradecido de la intervención habitualmente. El paciente mayor no quiere andar con rodeos, el paciente mayor se quiere sentir bien
y no anda con mucho rodeo. O sea, si uno le explica de forma empática y, y ellos ven el interés genuino, ¿cierto?, en conocer su historia, conocer sus síntomas y en que uno está eligiendo el tratamiento que es más adecuado para cada caso individual, ellos adhieren. Mm. Súper, súper. Yo creo que, bueno, también, como dices tú, está a la disposición que tengan las Ujú. personas, independiente que sea persona mayor o joven, porque esto corre para todas las edades, el Disculpa que querer. te interrumpa, pero ahora que recuerdo, sí he encontrado un poquitito más de resistencia a la psicoterapia. Ahora, no sé si será una cosa particular de las personas mayores, porque de hecho en el mismo estudio STAR-D, eh, cuando a los pacientes se les daba la opción de pasar a una segunda etapa de tratamiento con psicoterapia o con fármaco, eh, la gran mayoría no elegía ir a psicoterapia, preferían el uso del fármaco. Yo creo que igual como una estrategia evitativa del enfrentar situaciones que yo les enseño a que tanto en salud mental como en lo que es cardiovascular, las principales intervenciones a veces no son farmacológicas y que no se trata de bypassear el estilo de vida que necesitamos resolver y lo responsabilizo sobre su propia calidad de vida y los incentivos, ¿cierto?, a resolver los problemas de raíz. Doctor, justamente, y estás pensando en la psicoterapia, y también se me vino a la mente el tema de las flores de Bach. ¿Qué opinas tú de las como medicina alternativa o complementaria? Me tocas un tema sensible. Eh, eh, Te puse yo enemiga. nunca, eh, independiente de mi propia opinión respecto a las terapias alternativas, que nunca la entrego en consulta, sí les explico lo siguiente. Cualquier terapia alternativa, mientras no interfiera con la terapia farmacológica o psicoterapéutica que tenga evidencia científica, si el paciente además me dice que le hace bien, ¿quién soy yo para decirle que no le hace bien? Ya, o sea, si ellos me dicen, yo usé flores de Bach y me ayudaron mucho, ¿quién soy yo para decirle que no le ayudaron? O sea, ahí no las contraindico por ningún motivo. Eso junto con otras terapias alternativas. Si en caso de que no les generen ningún beneficio al paciente, les digo, mire, la verdad es que esto no tiene mucha evidencia científica de tener efecto, pero en general, cuando los pacientes tienen intención de adherir a una terapia alternativa, yo nunca les digo que no, al contrario, les digo, utilice todos los recursos que usted quiera utilizar para salir del problema. Pero sí es muy importante, en el caso de las flores de Bach no se da que interfieran con otros tratamientos, pero sí les explico que un tratamiento natural no necesariamente es un tratamiento inocuo. Claro, Siempre me voy a acordar de un caso en particular que se dice mucho que el jugo de pomelo, ¿cierto?, ayuda a reducir el colesterol. claro. Pero el jugo de pomelo no es que ayude a reducir el colesterol, ahí estamos induciendo un pequeño error. Lo que ocurre con el jugo de pomelo es que inhibe la misma maquinaria metabólica que hace que se vayan las estatinas, los medicamentos que dejamos para bajar el colesterol en el cuerpo. Por lo tanto, lo que ocurre realmente es que se acumula ese medicamento en el cuerpo del paciente y por lo tanto disminuye más, ¿cierto?, el colesterol. Y eso puede ser muy peligroso porque, como siempre decimos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios potenciales y me acuerdo de un caso particular de un paciente que todos los días sagrados se tomaba su jugo de pomelo junto con su atorvastatina y terminó siendo una patología muscular en la cual se rompen los músculos por el uso de las estatinas y eso produce, ¿cierto?, que salgan las proteínas de los músculos, llegan al riñón, que es nuestro filtro, lo rompen y cursó con una falla renal terrible, el paciente tuvo que estar hospitalizado. Entonces, que una cosa sea natural no significa necesariamente inocuo. Claro. Todo hay que tomarlo con pausa y con Exacto.
con calma, ¿no es cierto? Ujú. Y Bueno, de hecho ahora hay un manual del MinSal sí, que está hecho con evidencia científica de ujú, cuáles son las posibles interacciones, efectos y efectos secundarios de los tratamientos basados en plantas. eso es súper interesante ese tema y que yo creo que puede dar para otro capítulo, ¿no es cierto?, del programa. Y Ujú. bueno, ahora vamos a hacer una pausa activa. Ya vamos a tener un espacio aquí en el programa de Envejeciendo con Salud Care. Y esta pausa activa la va a hacer una gran amiga de Salud Care, que, bueno, nos conocimos el año 2020 cuando iniciamos la clínica, y ella es María Fernanda Bengoechea. Ella es argentina, es licenciada en actividad física. Bueno, ya también va a estar en algunos capítulos más adelante con nosotros conversando sobre la capacidad funcional de la persona mayor. Y vamos a tener este espacio con ella donde vamos a realizar algunos ejercicios, ¿ya? Para que ustedes lo puedan aprender, ¿no es cierto?, en su casa, lo pueden hacer sentado, acostado, ¿no es cierto?, de pie. Y hoy vamos a realizar entonces estos ejercicios con la profe, ¿no es cierto?, la María Fernanda Bengoechea. Así que vamos a la cápsula pausa activa, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ejercicio nos trae María Fernanda. Me parece regio. Separamos las piernas, aflojamos los hombros, giramos hacia atrás. Una vez más. Vamos a extender los brazos al frente, palmas hacia arriba y acercamos. Una vez más. La próxima vez que vaya al frente, voy a encorvar la espalda, tomo aire por la nariz y lo vamos soltando a medida que acercamos los brazos al cuerpo. Tiro y vuelvo. Vamos otra vez. Acercamos. Una vez más. Acerco el cuerpo. Separo los pies y vamos a crear entre las manos una bola con mucha energía. La vamos a pasar entre los dedos y ahora la lanzamos lejos y la traemos. La lanzamos lejos y la traemos. La lanzamos lejos. Atención, que es la última. Lejos. La próxima vez vamos a empujar una vez más y cerrar. Cerco, lanzamos, empujamos, sacamos, empujamos, mantenemos las piernas flexionadas, los pies bien apoyados en el piso, voy al frente, atención ahora, lanzamos y llevamos el brazo hacia el centro del pecho, rotamos alrededor de la cabeza por detrás y empujamos. Mantenemos siempre el mismo lado. Abro el pecho, rotamos por detrás, lanzamos, empujamos, abrimos grande, hacia atrás, el ombligo bien pegado a la espalda, lanzamos, una vez más, hacia atrás, extendemos brazos adelante y volvemos a respirar. Nuevamente, respiramos. Última vez. Y ahora vamos a repetir hacia el otro lado. Lanzamos, empujamos, abro grande, rotamos hacia atrás y volvemos al frente. Empujamos, abro grande, tomamos aire por la nariz,
Apretamos el ombligo, tiramos, lo acercamos a nosotros, rotamos hacia atrás, giro, abro, rotamos hacia atrás, vuelvo al centro, empujo hacia el frente, tomo aire, una vez. Ya, estamos de vuelta después de esta sección realizada por María Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda, por entregarnos tus conocimientos y que yo creo que el doctor, ¿no es cierto?, y yo lo vamos a agradecer porque uno está mucho ocupado, ¿cierto? Y esos ejercicios nos van a ayudar mucho a mantenernos más activos. Así que todos los programas que vayamos viendo a través del canal de YouTube, ¿no es cierto?, que ustedes van a poder reproducir después de que pase el programa por el canal TV8, van a poder revisar los ejercicios y aprenderse. Ya, así que súper. Pero ahora vamos a ir con algunas preguntas que nos han enviado algunas personas mayores y esta sección se llama Preguntando a Salud Heart. Y hoy día vamos a preguntarle al doctor Hernani Bradenas. Vamos con la primera pregunta. Hola, mi nombre es Sara, adulta mayor. Quisiera hacerle una consulta. Cuando yo tengo una depresión, no estoy entrando en ella, ¿cómo me doy cuenta y dónde buscar ayuda? Desde Chillán, un abrazo para ustedes. Mucho éxito. Ya, muchas gracias, Sara, desde Chillán. Ella nos envía una pregunta. Doctor, ¿qué pasa? Bueno, Sara, en caso de que una persona mayor, ya sea tú o otra persona, tengas menos ganas de ver a otros amigos, tengas menos apetito, te sientas más cansada de lo habitual, en caso de que sientas que la vida como que no la disfrutas mucho, haces cosas que antes te gustaba hacer, pero ahora como que ya no las harías, son síntomas que hacen pensar en un cuadro depresivo. En el caso de las personas mayores en particular, empiezan a sentir más dolores de los habituales, empiezan a tener más molestias articulares, más molestias, ¿cierto?, musculares, dolores en el pecho, síntomas que a veces no necesariamente configuran un síndrome somático como tal. Son cosas que uno puede utilizar para pensar de que uno podría estar cursando con un episodio depresivo. Por ejemplo, se me ocurre que tengas menos deseos de arreglarte en la mañana, que al despertarte ya como que ducharse sea una lata, mirarse al espejo y si antes te maquillabas todos los días, ya como que no te importa o lo haces como por obligación. Son síntomas que podrían sugerir un cuadro depresivo. Ya, muchas gracias, doctor, por responderle a Sara. Así que le mandamos un cariñoso saludo y un abrazo desde Concepción a Sarita. Así que ahora vamos con la segunda pregunta. Quiero saber si la depresión ocasiona pérdida de memoria y si también produce insomnio. Mi nombre es Aida Moraga, vivo en Concepción, tengo 75 años. Ya, doctor. Se viene la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? Excelente pregunta. Efectivamente, la depresión en personas mayores y en personas jóvenes se puede expresar con alteraciones de memoria. Las personas consultan a veces porque las cosas se les pierden o porque están olvidando cosas que antes no olvidaban. Y respecto al insomnio, que es algo muy frecuente en las personas mayores por cambios normales de la arquitectura del sueño, las personas normales después de los 50 años duermen menos cantidades totales de horas, pero sí, el insomnio se asocia a, perdón, la depresión se asocia a insomnio. Principalmente insomnio de conciliación. Las personas dicen, me quedo pensando tonteras, la cabeza me sigue funcionando
y no puedo apagar el cerebro para poder quedarme dormido. Claro. No, y eso es frecuente. Bueno, hasta para uno que es joven, también ahí le queda la cabeza pensando en la Claro, noche, ¿cierto? rumiación Muchas ansiosa. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Aida. Te mandamos un abrazo de parte nuestro de Salud Care, ¿no es cierto? Y de parte del doctor Pradenas. Y ahora nos vamos con la última pregunta, doctor. A ver, vamos a escuchar a la siguiente persona. Me llamo Emma Elizabeth Domínguez Faunde, tengo 55 años, soy de la comuna de Chiguayante, ciudad de Concepción. Mi pregunta es, si yo estuviera muy, pero muy mal de una depresión que no se me puede quitar, ¿lograría yo de quitarme la vida, de suicidarme? Ya. Vamos con la tercera pregunta, Doc. ¿Qué nos puede decir en relación a este tema que ya habíamos estado conversando anteriormente? Una pregunta muy fuerte, pero no por eso es una pregunta a la que no la vayamos a enfrentar. De hecho, es algo que enfrentamos en consulta todos los días. Y lamentablemente sí, las personas cuando están deprimidas, cuando tienen un cuadro depresivo grave, empiezan a tener ideas de muerte recurrentes. Las ideas de muerte primero, nunca son normales. Eso es lo que hay que aclarar. Nunca tener ideas de querer desaparecer son normales. La historia habitual del suicidio es que aparecen ideas de querer desaparecer, de querer abandonar todo, y quiero mandar toda la punta al cerro y desaparecer. Después las personas bloquean esos pensamientos como, no, tengo muchas cosas que hacer todavía, y vuelven a aparecer ya ideas más marcadas, quiero morir. Cuando ya aparecen las ideas de morir, esto es como una montañita que sale primero pequeña, después más alta, las personas empiezan a tener ideas de querer morir derechamente, pero son ideas pasivas. Ahí hay que tener mucho ojo con personas que tienen ideas como cuando las personas empiezan a abandonar tratamientos, cuando las personas sienten molestias y mejor no le voy a hacer caso porque en una de esas me pasa algo, que son ideas de suicidio pasivo. Son ideas ya que adquieren cierta peligrosidad, pero en esta curva de la suicidabilidad esas ideas después nuevamente se pueden perder. Y después es cuando aparecen las ideas de me quiero matar. Las ideas de me quiero hacer algo para cumplir este objetivo que es morir, desaparecer. Y estas de nuevo pueden desaparecer, volver a aparecer con mayor intensidad, hasta que aparecen en algún momento la idea y la planificación. Cuando un paciente, de hecho, tiene un plan armado, cuando un paciente tiene cartas, cuando el paciente, como en el caso anterior, lo encontraron comprándose un arma. Claro. Cuando el paciente ya tiene esta cadena de eventos, nosotros ahí prendemos las luces altas, ¿cierto? Y este es un paciente que podría, dependiendo de las redes de apoyo, tener la necesidad incluso de hospitalizarse en una unidad psiquiátrica para el manejo de suicidalidad intensa, ¿ya? En caso de que se encuentren con un paciente que esté, ¿cierto?, al borde del balcón, un paciente que lo encuentren con un cuchillo o con un arma o al borde de esta suicidalidad, y aparecen ideas que son muy intensas, muy rumiantes, aparecen con mucha intensidad de forma repetitiva en los pacientes y se forma lo que llamamos una visión de túnel. Esa visión de túnel hace que el paciente solamente piense que esa es la única salida. No, si yo me voy a morir, me voy a matar, se me va a pasar todo. Y ahí es cuando tenemos una oportunidad de atacar. No sé si se han fijado que en las películas gringas cuando ocurre esto siempre se acerca un bombero, un policía, que le habla al paciente cualquier cosa. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Esa es una oportunidad. Ha estudiado que se necesita solamente 5 minutos de distraer a nuestro paciente de la visión de túnel, porque esto es un bucle que es finito. Después, de forma
casi que espontánea, la idea va a empezar a bajar. Entonces, el principal consejo, si encontramos una persona con la intención de hacerse daño en el momento, con la impulsividad de hacerlo, distraerlo. Hablar de lo que sea, de intentar, ¿cierto?, esperanzarlo por sobre todo, de que la única salida no es la muerte. A mí me sirve mucho darle incertidumbre a esta idea que ellos tienen de que voy a morir, voy a descansar. Me sirve mucho utilizar las creencias religiosas de los mismos pacientes, explicarles de que no hay una certeza absoluta de qué es lo que ocurre después de la muerte y que por lo tanto no puede ser tomada como una forma válida de resolver los problemas. Les digo a veces, imagínate, te encuentras con un problema peor. Entonces ahí los pacientes les hace sentido y Así les que digo, mejor arreglemos las cosas en la vida que tenemos ahora. Y muchos pacientes le toman el sentido porque de hecho creo que es algo que yo me diría a mí mismo. Sí, muchas veces cuando uno trabaja en esto tiene que aplicar la empatía desde la guata, desde cómo me sentiría yo si estuviera en los pies de este caballero, en los pies de esta señora. Pero por sobre todo distraerlos. Más de 5 minutos habitualmente es suficiente para que el paciente aborte ese plan suicidal, por lo menos en ese momento, para ya poder hacer intervenciones que sean más complejas. qué tema tan delicado, Doc. Yo creo que y es algo que nos vemos enfrentados diariamente, y no solamente a las personas mayores, sino que también a las personas de nuestra edad, a las personas jóvenes que están tomando esta decisión, ¿no es cierto?, tan drástica de quitarse la vida. Bueno, te mandamos un abrazo, Emily, muchos cariños, muchas bendiciones, saludos a toda la comuna de Chihuayante, porque era de Chihuayante, así que le mandamos un cariñoso saludo a toda la comunidad de Chihuayante, que seguramente que nos van a estar viendo ahí por el canal TV8. Bueno, doctor, vamos a ir cerrando este espacio de conversación. Ha sido un agrado volver a encontrarnos. El año pasado estuvimos en un conversatorio, ahí nos conocimos, ¿no es cierto? Y ahora hemos saltado a la televisión abierta, gracias al canal TV8. Y bueno, obviamente también vamos a estar en YouTube para que puedan revisar nuevamente el programa y puedan aprender más sobre este tema tan interesante que es la depresión en las personas mayores. Como para cerrar, doctor, y hacer como una síntesis de este tema, ¿no es cierto?, que ha sido la depresión. ¿Qué nos quedaría como término de todo esto? Como síntesis, la depresión es una enfermedad frecuente en las personas mayores. Es algo a lo que los médicos que se dediquen tanto a salud mental o a psiquiatría o no, se van a ver enfrentados por los cambios demográficos que estamos viviendo. Y hay que estar atentos, hay que hacer la pesquisa desde los mismos médicos y también desde los familiares, amigos, cuidadores o de nosotros mismos. Si notamos que ya no es tan agradable nuestra vida, si notamos que me duelen más las cosas me afectan con más facilidad, si notamos que ya no tengo energía para hacer nada, si sentimos que nada de lo que hacemos vale la pena, si por algún motivo no puedo dormir varias noches seguidas o despierto más temprano o tengo muchas pesadillas, o nuestra persona mayor que conocemos está con quejas cognitivas, que se le olvidan las cosas, hay que estar atento, hay que intervenir. Las enfermedades de salud mental son enfermedades del cerebro y por lo tanto no es una cosa de échale para adelante, no es una cosa de tranquilo si se te va a pasar o no, si los adultos mayores siempre están más acostados en la cama y en la pieza aislados porque son mayores. Eso no es así. Hay que estar atento, intervenir y trabajar porque las personas mayores tengan cada vez una calidad de vida mejor, porque de hecho es nuestro propio futuro.
Exactamente. Doctor, te doy las gracias por haber participado en este primer capítulo de Envejeciendo con Salud Hair. Y me gustaría saber si tienes redes sociales para que te puedan seguir ahí las personas que nos ven. A ver si es que nos deja ahí tu Instagram. Por supuesto, bueno, primero, muchas gracias a ustedes. Ha sido un agrado compartir sobre lo que a mí más me gusta, que es la salud mental, y sobre mis pacientes favoritos, que son las personas mayores. Mis redes sociales son en este momento la principal en Instagram, que es Dr. Nani Pradenas H, por el apellido de mi madre, que nunca lo olvido. Ahí me pueden hacer todas las consultas que sean necesarias. A mí me encanta responder. Siempre que las personas me preguntan, me dicen, disculpe por molestar. Al contrario, para mí es un gusto entregar información, la mayor cantidad de información que pueda, y en caso de situaciones de emergencia, ¿cierto? También invitarlos al Hospital Clínico del Sur. Ahí yo trabajo prácticamente de lunes a viernes en el servicio de urgencia y estoy pendiente de cuando llega un paciente mayor para ir yo a atenderlo. Así que ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Bueno, dejarte invitado nuevamente para que vayamos ahí viendo otros temas Por que supuesto. son obviamente enfocados a la salud mental, que es algo que ha estado un poco a la deriva, ¿no es cierto?, en nuestro país, y lamentablemente con la pandemia se ha ido acentuando cada día más las patologías. Y yo soy una fan tuya porque siempre estás haciendo educaciones, ¿no es cierto?, por redes sociales, que eso es pero es muy bueno, porque Instagram es un gran espacio para poder aportar también a la comunidad, y es lo que yo siempre también le digo a los profesionales que trabajan con nosotros en la clínica, que es una ventana de poder entregar los conocimientos a la comunidad, a las personas, y yo creo que los profesionales en sí debemos hacer eso, ya es parte de nuestro deber, ¿no es cierto?, Por supuesto. informar, educar, la promoción y la prevención de la salud. Así que muchísimas El gracias. conocimiento es de todos. Exactamente, y aparte que el conocimiento y todo eso se va modificando todos los días, porque todos los días van saliendo estudios nuevos, papers, ¿no es cierto?, y uno se va actualizando. Así que muchas gracias, doctor, por tu tiempo, ¿no es cierto?, de haber participado con nosotros, y te dejamos invitado, obviamente, para que en otra ocasión nos acompañes, ¿ya? Por supuesto, yo encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a presentar un espacio que lo va a realizar una profesional que trabaja con nosotros en la clínica Salud Hair. Esta sección se llama Cocinando con Salud Hair y lo va a hacer nuestra nutricionista Solange Ramírez. Ella es nutricionista y además es magíster en educación superior, y va a tener este espacio dedicado a promover una alimentación saludable y con recetas que obviamente sean fáciles para poder cocinar en la casa, y que nosotros los más jóvenes también vamos a aprender ahí con la Sol a cocinar, saludable. a comer más saludable para mantenernos bien, y después que cuando estemos mayores seamos ahí todos unos top models. Bueno, así que vamos con la sección entonces de Cocinando con Salud Hair. Un abrazo, Doc, y estamos hablando y viéndonos próximamente en otros capítulos. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo. Hola amigas y amigos de Envejeciendo con Salud Hair, soy la Nutri Sol Ramírez y hoy te voy a enseñar una deliciosa preparación en base a legumbres. Los ingredientes para esta rica preparación son una taza de garbanzos cocidos, aceite de oliva 3 a 4 cucharadas, jugo de un limón, 1 a 3 dientecitos de ajo a gusto, orégano natural o deshidratado, sésamo tostado, aliños a gusto como una pizca de sal, aliño completo, comino, y además le vamos a dar un toque riquísimo con algunas nueces. Vamos a la preparación entonces. Lo que necesitas básicamente es una licuadora, juguera, mini piper, lo que tengas y lo que se te haga más fácil. Yo incorporé los garbanzos ya cocidos, en este caso utilicé
celos de las cajitas, ya, en donde siempre te recomiendo leer la etiqueta nutricional de los envases. ¿Por qué? Porque en este caso yo la elegí porque en su desglose de ingredientes solamente menciona garbanzos y agua, ya no menciona la adición de sal o algún otro conservante, lo que es muy bueno, ¿cierto? Porque no estamos agregando ningún otro químico a la preparación, ¿ya? Agregamos también el ajo, le coloqué 3 ajitos a gusto. Si tú no te gusta tanto el picante o algo, le puedes bajar, o si te gusta más, agregarle más, ¿cierto? Le vamos a agregar algunas cucharaditas de sésamo tostado. Vamos a agregarle el jugo del limón. Esto también es a gusto. Vamos a agregarle todos los aliños que teníamos aquí con esa pizquita de sal, que la dejamos, el resto lo dejamos aquí, ¿cierto? Para que no esté muy salado, o sea, a gusto. Y vamos a agregarle también el orégano y este toque final, ¿cierto? De nueces, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes en nuestra licuadora, vamos a licuar. Es importante que con una cucharita, si tu licuadora no tiene tanta potencia, puedes ir ayudándole, ¿cierto? Para poder hacer más fácil la mezcla, ¿ya? Vamos a darle unos toquecitos más. Y listo. Ya está lista nuestra preparación y ahora vamos a porcionar. Y listo. Está totalmente listo y emplatado nuestro hummus. Qué rico se ve, ¿cierto? Aquí yo te presento 2 formas de consumir el hummus, que puede ser en unas tostadas o en algunos pancitos o en salsas para un rico picoteo. También puede ser presentadas o acompañadas para un arroz, papita o cualquier verdura que tú quieras consumir. Esta fue la receta del día de hoy. Espero te haya gustado y también te motives a realizarla en tu casa. Recuerda, soy la NutriSol Ramírez y nos estaremos viendo en las próximas cápsulas de Envejeciendo con Salud Her. ¡Nos vemos! Bueno, hoy día tuvimos un tema muy interesante que fue la depresión en las personas mayores. Como primer capítulo estamos muy contentos porque tuvimos un gran invitado que es el doctor Hernani Pradenas. Así que le damos nuevamente las gracias por haber participado en este primer capítulo de Envejeciendo con Salud Her. Los quiero dejar invitados para que visiten nuestras redes sociales. Ahí abajito van a aparecer @saludher por Instagram y por Facebook, ya, para que nos puedan visitar. Y en YouTube también tenemos nuestro canal donde van a poder ver nuevamente este programa. Así que los dejamos invitados para que puedan también enviar sus preguntas a las redes sociales @saludher y nos puedan visitar, ¿no es cierto? Y puedan estar ahí monitoreando todo lo que vamos subiendo, ¿no es cierto? Todas las educaciones y todo lo que vamos realizando en nuestra clínica. Así que los dejamos invitados también para el próximo capítulo. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias a las personas también que participaron en la realización de las preguntas y también al equipo de la clínica Salud Her, que son unos grandes profesionales y que también están detrás de todo este trabajo que estamos realizando. Así que un abrazo y muchas gracias a todos por la sintonía. Síganos también por el canal de YouTube @saludher y podrán ver también la repetición de este gran programa de nuestra clínica geriátrica domiciliaria. Un abrazo y que tengan muy buena semana.